At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. La instalación de la que será la última legislatura del Congreso durante el gobierno Petro trajo consigo el endurecimiento del enfrentamiento político entre el partido de gobierno y la oposición, que reaccionó vehemente ante la afirmación del mandatario de que la economía colombiana es un éxito. Algunas de las cifras que entregó no coinciden con el histórico, como es el caso de la inflación, pero más allá de esos datos chequeables, gran parte de la discusión es si es todo un éxito. Y si en su momento el panorama era tan sombrío, ¿por qué la economía no ha colapsado? Inflación y desempleo con buenos indicadores, pero incertidumbre ante la explotación de minerales, las exportaciones y el recaudo a través de impuestos hacen parte del cuadro que analizamos, junto a dos exfuncionarios del gobierno Petro, el exministro de Hacienda José Antonio Campo y el exdirector de la DIAN Jairo Villabona, además del profesor y analista financiero Andrés Moreno Jaramillo. Hoy es martes 22 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Recibí un país con una inflación de más del 13%. Estoy mintiendo, presidente, si usted me lo dice desde el Congreso. Las estadísticas del DANE dicen que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos, que es peor aún, porque eso implica que se incrementa el hambre en Colombia, que niños y niñas antes de un año o antes de 5 y por miles mueren de hambre. Se le llama desnutrición. Y creo que es la principal estadística que un gobernante puede presentar. Pues bien, esa inflación la hemos bajado a 4,82. ¿Qué les puedo decir? Que hemos tenido un éxito y enorme. Esto era una parte del discurso del presidente Gustavo Petro durante la instalación de la última legislatura en el Salón Elíptico del Capitolio, y donde además se escuchan las rechiflas y también algunos aplausos de los presentes. En un momento muy polémico en el que el presidente se refiere a una inflación del 4,83 que deja en este momento, pero que recibió, dice él, en 13,8%, a lo que reaccionan airadamente muchos de los presentes, porque en agosto del 2022 la inflación, como la recibió el presidente, era de 10,8%. Hay una reducción significativa, pero le critican que haya entregado cifras que no corresponden necesariamente con el cuadro exacto de la situación. Esto se suma a un chequeo o fact-checking que se ha hecho de varias de las cifras que entrega, entre esas la ya muy comentada cifra de los 100 billones de pesos de las EPS como deuda general, que en realidad viene siendo 32,6 billones, que es lo que reportó el informe de la Contraloría, que viene siendo en voz de todos los participantes la cifra más exacta, como otras que no tienen que ver con lo económico, sino con paz en todo el territorio. Por ejemplo, afirmó que la mayoría de los municipios no reflejan en sus cifras homicidios, lo que también generó bastantes rechiflas. Pero concentrémonos en los económicos y queremos preguntarle a diferentes voces. Hemos citado a dos ex funcionarios del gobierno Petro. Uno de esos, uno fundamental en la política económica porque fue el primer ministro de Hacienda del gobierno Petro y el arquitecto de gran parte de los planes que se buscaron llevar a cabo con las reformas sociales. José Antonio Ocampo. Queremos preguntarle, ¿cómo ve usted las cifras que reportó el presidente con respecto a inflación? Bueno, lo que sí puedo decir es que la inflación ha bajado.
Si uno va a determinar una causa fundamental, es la política del Banco de la República, que no veo específicamente qué políticas del gobierno pueden haber ayudado a ese resultado. De hecho, más bien uno podría decir que el aumento del salario mínimo más bien ha tenido el efecto contrario parcialmente. En este punto también el presidente Petro señala que uno de sus números de éxito es la reducción del desempleo a menos de 2 dígitos. Bueno, yo creo que la actividad económica sí se ha reactivado. Nuevamente, es mucho más por el consumo privado que por algún efecto de las políticas gubernamentales y además por otros factores. Por ejemplo, la buena cosecha cafetera que ha habido, entre otros factores. Y digamos, eso sí ha ayudado a la generación de empleo, pero debo decir que un elemento muy negativo es que el grueso del empleo que se ha generado es informal. O sea, diría que, no sé, por unos 8 o 9 puestos de trabajo de cada 10 adicionales son empleos informales. Y ya que hablamos de ese tema de empleo, pues precisamente también la cifra la aumentan, entiendo, la contratación estatal, el hecho de que la maquinaria crece por cuenta del Estado. Ha habido mucha contratación, pero no creo que eso tenga un efecto realmente significativo sobre el total de empleo y total de crecimiento del empleo. Pero de todas maneras sí ha habido un aumento significativo de esas contrataciones estatales temporales, yo diría la mayor parte de ellas. Exministro, el presidente Petro pone foco también en el tema del dólar, la tasa cambiaria que no significó lo que se esperaba que iba a ocurrir y al contrario ha estado incluso por debajo de los 4.000 pesos. Sí, yo creo que, digamos, la revaluación que ha habido este año del peso colombiano es parte de un proceso internacional. Digamos, el dólar se viene devaluando con respecto al grueso de las monedas del mundo, incluyendo el peso colombiano y otras monedas latinoamericanas. Entonces, esa revaluación es más bien parte de un proceso internacional. Hablamos previamente sobre las exportaciones, sobre cómo está nuestra economía para exportar en una época en la que tenemos a un presidente Trump, digamos, que tiene a los exportadores agarrados los nervios. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, digamos, las exportaciones diferentes al petróleo y al carbón sí se han venido reactivando. Nuevamente, no veo específicamente su relación con las políticas del gobierno, pero sí se han venido y tenemos un aumento muy grande y además por otros efectos económicos, por ejemplo, el aumento del precio internacional del café, que ha sido pues muy fuerte. De hecho, hemos vivido una especie de bonanza cafetera, para utilizar un término del pasado, pero también hay una reactivación de otras exportaciones que vienen de atrás, digamos, de algunas frutas, hortalizas, digamos que vienen de fenómenos diferentes. Ahora, nada de eso tiene que ver con las políticas del presidente Trump. Y más bien uno podría anotar que no veo que haya habido acciones efectivas por parte del gobierno colombiano de tratar de reducir la protección que ha impuesto el presidente Trump a Colombia, que de todas maneras hasta ahora con el 10% es una de las más favorables en términos de la política de Estados Unidos. Ya vamos a volver con el exministro Campo y un tema en particular que fue bastante delicado durante esta instalación del Congreso, que fue cuando el presidente se refirió al tema del carbón. Ya vamos para hablar del tema del carbón. Pero ahora le damos el paso a otro exfuncionario que fue director de la DIAN durante el 2024, durante 8 meses. Salió en medio de una situación compleja también, comenzando el 2025. Jairo Villabona, bienvenido. Empecemos con el tema de la inflación. ¿Cómo ve usted lo que comentó el presidente y qué significa además también la cifra de 4,83? Bueno, lo que significa es que en efecto sí se ha generado una disminución importante de la inflación y ese aumento de la inflación cuando se produjo pues está muy relacionado también con todo lo que sucedió con el COVID, ¿no? Sabemos que la inflación fue a nivel mundial generalizado que se produjo.
Y después, pues vino el rebote y ha venido disminuyendo la inflación, en parte, pues por las medidas que se han tomado. Hay una discusión si sobre las medidas que ha tomado el Banco de la República han ayudado o no. Yo pienso que en parte han ayudado, pero considero que sí se pudo haber disminuido más la tasa de intervención del Banco de la República. Cuando usted mira el histórico de intervención del Banco de la República frente a inflación, estamos casi en los niveles más altos. Entonces yo creo que sí hay campo para que el Banco de la República en efecto pudiera bajar unos puntos adicionales la tasa de intervención. ¿Cuáles fueron las políticas del gobierno, según el presidente, que sí permitieron que bajara la inflación? Porque lo que nos dicen desde diferentes frentes es, ojo, que hubo una política monetaria de protección del Banco de la República que hizo que esto no se convirtiera en un tren que se moviera sin control. ¿Cuáles fueron esas políticas que considera usted del gobierno Petro si hicieron posible esa reducción al 4,82? Bueno, es claro que hubo una mayor oferta de alimentos, que es uno de los principales componentes de la canasta familiar, y eso hizo que el IPC bajara. La intervención del Banco de la República pues ha sido importante, es cierto, pero yo creo que sí hay más margen para bajarlo un poco más. ¿Y eso en qué incide? Por ejemplo, si usted va a comprar en vivienda, si usted hoy en día o el año anterior pensaba comprar una vivienda, pues las tasas de los créditos van a ser relativamente altas. Si una tasa del 10-11%, pues afecta una cuota que va a ser por 15, 20, 30 años. Entonces las personas lo piensan dos veces. Este es un ejemplo muy claro, cómo un sector como la vivienda, que mueve muchos sectores económicos, puede incidir en que no se mueva la economía y que en parte la inflación pues tampoco se da un poco. De acuerdo, de todos modos dicen, bueno, el Banco de la República no cedió a la petición del presidente porque de haberlo hecho podría haber tenido un efecto negativo. Sí, lo que pasa es que hay que modular hasta qué punto se hace. O sea, yo creo que no se puede ir a los extremos de decir no, no la bajo y en el otro lado decir la tengo que bajar mucho. Hay que guardar un equilibrio entre las dos posiciones. Eso lo hemos visto pues en los otros países, ¿no? Hay que mirar lo que le comentaba, la diferencia entre la tasa de intervención y la tasa de inflación. Si uno mira y compara estos dos, en este momento y digamos, el último periodo ha tenido las diferencias más altas. ¿Eso qué implica? Que sí se pudo haber bajado un poquito la tasa de intervención para que esa diferencia no sea tan alta. Doctor Villabona, nuestro episodio de hoy gira en torno a las cifras que entregó el presidente en ese discurso, y hablando de la inflación, hay un contraste sobre la cifra que realmente recibió en agosto de 2022 frente a la que dijo en el discurso, que es como diferente por 3 puntos porcentuales. Hay una reducción, por supuesto, pero ¿cómo interpreta usted que el presidente entregue una cifra hoy que es tan distinta de la que recibió en el 2022? Sí, yo creo que pues seguramente no revisó bien la cifra, o le informaron pues inadecuadamente la cifra, pero en todo caso sí hay una reducción importante del 10,8 al 4,8 que está hoy en día. Pues digamos que es importante, ¿no? La reducción es importante y se debe pues principalmente a la disminución, como lo comentaba antes, sobre todo en los alimentos, que es un rubro muy importante en la canasta familiar. Pero si hay que resaltar una cifra que también es importante y de la que no se ha hablado mucho, es la tasa de cambio, ¿no? La tasa de cambio el 7 de agosto del 2022 era de 4.337 y hoy en día está en 4.000. Entonces, ese es un dato importante porque no se ha disparado la tasa de cambio, por el contrario, ha disminuido. Y eso pues también ha ayudado a que la inflación tampoco haya aumentado más, ¿no? Entendido. Ya volvemos con el doctor Villabona. Ahora vamos
con otra voz desde otro escenario, desde el escenario académico. Andrés Moreno Jaramillo, quien es analista financiero y también profesor de economía en la Universidad de los Andes, nos dice qué opina sobre el informe de inflación que dio el presidente Petro. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, la realidad es que la inflación en Colombia ha bajado afortunadamente porque, pues como sabemos, la inflación es el peor impuesto que puede tener la pobreza. Un país que quiere generar pobreza y ser más desigual tenga inflación. La inflación es lo peor que le puede pasar, es un cáncer para una economía. El capital, las personas que tienen inversiones se mantienen, mientras el pobre se la come toda en alimentación, en salud y en más difícil acceder a educación, a comprar vivienda, en fin. Entonces, ¿qué ocurre? La economía no la pone un presidente, la economía no es un señor de sombrero, la economía se mantiene en el tiempo y hay unas instituciones que también la protegen. Sobre el tema de la inflación, cuando Petro habla sobre ello, lo ve como un logro de su gobierno, pero apela a la ignorancia del público y de la gente. Y es el ciclo económico que vivió Colombia. Entonces van a decir, no, pero es que cuando a Petro le va bien es el ciclo económico, y cuando le va mal es que fue él. No, siempre son ciclos. Él ayudó a la devaluación del dólar, por ejemplo, pero él no fue el que lo devaluó, pero ayudó mucho. En cuanto a la inflación en Colombia, que es puntualmente la pregunta, fuimos el último país en descender la inflación. Bajó, pero fuimos el último país. En últimas, obviamente, por la devaluación que hubo en Colombia, por la incertidumbre que generó eso normalmente hace que la gente no produzca bienes, servicios. En general, no hubo unas políticas muy claras para contrarrestarla. Y para todos, digamos, por ejemplo, es vox populi que el presidente no asiste a los comités de política económica. Nunca habló con el director de Planeación Nacional, por ejemplo. Entonces se atribuye cosas que vienen por, por defecto. Es decir, Carlos, tú hubieras sido presidente de Colombia, también la inflación hubiera caído. Podría haber caído más. Pudimos haber hecho muchas más cosas. Por ejemplo, no haber subido los salarios de la manera en que los subió. Eso hizo que la inflación se retrasara un poquito. Por ejemplo, haber generado más confianza inversionista y mucho más incentivo a la empresa a construir, a fabricar. Hubiera servido muchísimo más. Pero fuimos el último país. Entonces, Petro celebra la cifra vacía, pero no se da cuenta del contexto de que esta inflación la debimos haber alcanzado quizás hace unos meses, hace un año quizás, no ahorita. Lo que sí es cierto es que por lo menos bajó y él entonces empieza a tirarle piedras al Banco de la República. Una de las razones por las cuales la inflación ha bajado es que se ha frenado un poco ese crecimiento que venía inflacionario por las altas tasas de interés. El Banco de la República es el responsable de la inflación. Si alguien tiene que sacar pecho por la baja inflación, es la institución responsable de hecho, el Banco de la República, a la cual Petro tanto ha atacado. Sí, es decir, es increíble que un triunfo de una institución tan respetada como es el Banco de la República, Petro se lo arrebata y los ataca por haber sido exitosos haciendo eso. Entonces, la inflación no es un acierto del gobierno Petro, ocurrió durante el periodo Petro, el Banco de la República es el gran responsable. Algunas políticas de Petro no lo afectaron, otras sí lo retardaron hartísimo, debió haber bajado mucho antes para que precisamente el Banco de la República pudiera bajar tasas. Entonces es errado lo que dice, claro, en la foto todo sirve, miren, la foto, miren la inflación que venía, pero no cuenta por qué esa inflación se generó en Colombia y en el mundo, y tampoco cuenta la gráfica comparado con Perú, con Chile, con México, con Estados Unidos, con la Unión Europea, como Colombia fue el país más lento al respecto, lo cual generó más pobreza. Hablábamos con el exministro José Antonio Campo acerca de factores distintos a los que hemos hablado sobre qué hizo el gobierno Petro para que esto saliera mejor. Y se refiere a temas como lo agrícola, los alimentos y cómo esto pudo catapultar de mejor forma la inflación. ¿Qué piensa usted? Quizás en el tema de alimentos y agrícola pudo haber sido posible que bajara la inflación entre las cosas que seguramente hicieron bien, pero esa no fue la razón. Ni fue Petro, ni el gobierno, ni el esfuerzo de sus ministros y su sapiencia lo que hizo que la inflación bajara. Es un ciclo mundial que siempre se pudo haber hecho mucho mejor, mucho mejor.
Eh, en últimas, atacar al Banco de la República que bajara más tasas no tiene sentido, que precisamente va en contra de lo que él quiere. Ahora, lo que aquí ha ocurrido, lo que ha hecho Petro, no lo va a aguantar Petro, lo aguanta el siguiente gobierno, sea quien sea, va a recibir un país con serios problemas financieros, precisamente, y económicos, precisamente por lo que ocurrió en el gobierno actual. Bueno, otras de las cifras que señala el presidente, digamos, a lo largo de su discurso de 2 horas y media, pues una de esas tiene que ver con la tasa de cambio, un dólar a la baja, tanto que dijimos de que esto iba a superar los 5.000, 6.000 pesos, 10.000 dijeron en algún momento, y de repente el presidente dice, oiga, vea, pero tenemos un dólar que ha incluso bajado de los 4.000 pesos. Claro, de acuerdo. ¿Qué pasa? Ahí va mucho más política extranjera porque el daño que le ha podido hacer Petro no ha funcionado, precisamente por ese ciclo internacional. Nos tocó un petróleo cayendo, veníamos de un dólar arriba, donde todo el mundo se estaba fortaleciendo con el dólar y las monedas latinoamericanas devaluándose. Y cuando llega Petro, el dólar da un brinco impresionante acompañado de una tendencia internacional. O sea, el dólar en Colombia no pasó en marzo 2022 de 3.600 a noviembre de 2022, apenas 8 meses, no pasó de 3.600 a 5.130 por Petro. No, Petro ayudó a esa fuerte volatilidad. Muchos colombianos saliendo del país, pero también hay que decirlo, como asesor financiero te lo digo, cantidad de colombianos trayendo platas y remesas felices con ese dólar a 5.000. Acá mucho extranjero viniendo, mucha persona, no, yo que tenía una plata fuera, ahora sí llego y la traje, la remesa, el que está afuera y quiere comprar casa en Colombia, le pareció tirado Colombia. Entonces, por eso en 2023 todo empezó a caer. Sí es cierto que para el pánico económico que él tiende a producir, el dólar no ha reaccionado arriba. Pero eso tiene unas razones. Uno, eh, Colombia es un país para invertir por mantener tasas altas. Los extranjeros siguen viniendo a pesar de todo. Dos, el mal comportamiento del gobierno Petro ha hecho que como tiene tan poca credibilidad y tan poca técnica y no saben hacer bien las cosas, eso le juega, o sea, es increíble que la primera vez que yo veo en 46 años que tengo, 23 como economista, que cuando al país le va mal, le va bien al dólar. O sea, cuando al gobierno le va mal, le va bien al país. Es algo rarísimo. Entre más cosas dice y más cosas asusta con el debilitamiento de la calificación, con el aumento de la deuda, con levantar la regla fiscal, ha hablado de imprimir pesos, de sacar de que los fondos de pensiones no hagan más su labor, en fin, ha tocado todo lo habido y por haber, y aparte lo que ha acabado con Ecopetrol, que sí lo ha hecho, y no se ha disparado, es porque afortunadamente que hay una democracia y se percibe un cambio del ciclo político. Lo mejor que le ha podido pasar a Colombia en serio es Petro. Buenas tasas de interés, acciones subvaloradas y sobre todo un cambio en la mentalidad de la gente de que va a llegar un político acá a solucionarnos esto. Tenemos los presidentes y los líderes que nos merecemos como sociedad, pero acá ya llegamos a darnos cuenta que todo lo que hablan son mentiras. Entonces, ¿a qué le está apostando el inversionista inteligente actualmente del mercado de capitales que lee el futuro? A un cambio de ese ciclo político. Recuerda que hay elecciones al Congreso en 8 meses. Va a haber un nuevo Congreso elegido en 8 meses. De hecho, esto que pasó ahorita el 20 de julio es el último periodo de ese Congreso. Va a haber otro nuevo la próxima vez que sea 20 de julio. Y obviamente hay elecciones presidenciales en 10 meses. Y no creo en la reelección, Petro tampoco, no creo que se vaya a reelegir, no tiene a quién poner, están enloquecidos. Entonces digamos que las instituciones fueron sólidas y hasta el momento la democracia se respeta a pesar de que han tratado de cogerse el Consejo Electoral, los pasaportes, destruir lo que medio funcionaba, pero eso sí no arreglar nada. Entonces le apuestan a eso, le están apostando a ese cambio, a que ya esto fue una coyuntura, como pasó en Chile, como pasó en Brasil, como pasó en Perú, y no es una estructura, como pasó en Venezuela o Argentina. El miedo de pronto de que no se anticipe tanto, para mí no es el 2026, es el 2030, que ya más preparados, más armados vuelvan, porque lo que le van a dejar al próximo presidente va a ser un país como en los años 90, más o menos. Volvemos con el doctor Villabona, quien fue director de la DIAN.
estábamos hablando de la tasa cambiaria y cómo pudo haber acciones del gobierno, cuáles pudieron haber sido esas acciones del gobierno que hubieran colaborado de alguna forma para ese escenario. Una cosa importante es el aumento en las exportaciones no tradicionales. Nosotros siempre hemos dependido de productos primarios que son muy volátiles al cambio de precios de oferta y demanda en el mundo, ¿no? En el mercado. Entonces, eso definitivamente pues, nos afecta a nosotros y parte de las exportaciones que han aumentado son exportaciones no tradicionales. También el café en este último año pues ha tenido unos precios muy importantes que han permitido el ingreso de divisas y también pues eso detiene un poco el aumento en la tasa de cambio. También pues se dice que ha aumentado el monto de remesas, que también es importante para controlar el aumento en la tasa de cambio. Entonces yo creo que ha habido algunos factores que han influido para que esta tasa de cambio no haya aumentado, pero favorece también controlar un poco la inflación. A usted le tocó un periodo complejísimo porque, según mis cálculos, a usted le tocó al mismo tiempo con el paro camionero, que en el segundo semestre del 2024 pues fue uno de los partidores de la situación en el país, política y económica, pero particularmente económica. Y una de las cifras que entrega el presidente es que no se subió el diésel, pero como vemos, el diésel sí tuvo un aumento de 1.904 pesos para llegar a 11.364 pesos. ¿Qué podemos decir sobre el tema del diésel y qué significó en su momento, además? Bueno, sí, yo creo que en su momento no fue muy conveniente detener los incrementos tanto de la gasolina como del diésel. Ya había una costumbre en Colombia en que el 1 de enero todo el mundo conocía el cambio en el precio de la gasolina y el precio del diésel y ya estaba normalizado. Pienso que cuando se quitó ese aumento por efectos de la pandemia, no fue muy favorable porque se acumuló ese aumento que lo tuvo que asumir el gobierno y le generó pues unos costos muy importantes. Entonces, yo creo que ese tipo de políticas de contención de precios, como la que se hizo en su momento, no son convenientes porque finalmente el mismo mercado y la misma economía van a hacer que eso vuelva a sus precios reales y alguien lo tiene que asumir. Si bien la economía hoy, como la vemos, hay una sensación de que pues con una baja inflación los hogares pueden estar mejor. Sin embargo, hay una sensación también de que los precios siguieron subiendo. Es decir, que dicen que lo que valía 100 pesos el año pasado hoy vale 122, por ejemplo. Además, porque el presidente dijo, tenemos un éxito en la economía, hay una sensación de éxito en la economía colombiana. Pero esa sensación que que tenemos los colombianos de a pie es las cosas siguieron subiendo de precio. Cuando uno mira el IPC, realmente, sí, claro, siguieron subiendo, pero siguieron subiendo mucho menos que antes, porque la inflación, como vemos en este momento, pues está en menos del 5%. Entonces, subieron, pero no tanto. Entonces, yo pienso que lo que dice es cierto, aunque hay inflación para los menores ingresos, para ingresos medios y para ingresos altos, ¿no? Que a veces no se mira eso. Entonces, por ejemplo, un incremento en el precio de los alimentos a los que más afecta es a las personas de menores ingresos, ¿sí? Y cuando hablamos del IPC, pues realmente es generalizado. Cuando se habla de un IPC, el que se toma es generalizado y pienso que no se ha desbordado tanto. O sea, uno en el contexto general y mirando las cifras, pues tampoco se ha desbordado tanto. Ok, entendido. Quiero consultarle sobre otro punto que fue muy polémico durante esa jornada y fue el tema del carbón. Básicamente el hecho de que la venta de carbón, según el presidente, pues
sus reducciones se deben a que el mercado, al final de cuentas, no está pidiendo tanto eso, y sí, los que sí lo están, digamos, exigiendo son países como Israel, que usaría el carbón para, según el presidente, construir armas. Lo cual no sabemos exactamente si es cierto o no, puede que sea seguramente muy cierto, pero diferentes voces de diferentes sectores señalaron que es una mirada muy compleja de uno de los rubros económicos más grandes de la nación, ¿no? La venta de carbón. Y, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía ha dicho que el consumo de carbón, al contrario, en el mundo se ha recuperado. Que al contrario está demandando carbón. ¿Cómo ve usted ese punto, el tema del carbón? Pues el carbón es uno de los recursos naturales que Colombia más exporta. Si vemos, nuestra economía ha dependido mucho del petróleo y del carbón en los últimos años. El precio del carbón a nivel mundial disminuyó en los últimos años y pues eso no lo puede controlar Colombia. Y eso en gran parte es el problema de nuestra dependencia de estos productos primarios, bien sea de minería o agricultura, en donde el precio está determinado por la oferta y la demanda a nivel mundial, y nosotros como exportadores dependemos de eso. Entonces, es cierto que ese precio del carbón disminuyó y afectó notoriamente las finanzas del país, eso es innegable. Sobre este punto también le consultamos al exministro José Antonio Campo. ¿Qué nos puede decir acerca del carbón y de lo que dice el presidente cuando hay señales de que en el mundo sí se está reactivando el mercado del carbón? No, el carbón en Colombia sí viene para abajo, o sea, no hay la menor duda. O sea, las exportaciones vienen bajando significativamente, y creo que es un efecto conjunto de menor producción y de menores precios internacionales. Y creo yo que ese es un fenómeno. Ahora, ¿cuánto de eso es por el tema de Israel? Yo diría que veo que es una controversia entre una empresa privada y el gobierno, y dejo que entre ellos diriman esa discusión. Jairo Villabona, exdirector de la DIAN. En este punto me salgo del tema de las cifras que reportó el presidente Petro durante este discurso para hablar de otro tema que hay que hablar con usted, y es el del recaudo. Uno de los grandes temas, y que han puesto la lupa en ello algunos de los exministros de Hacienda, es que el recaudo no fue suficiente. Ricardo Bonilla lo señaló en su momento, que el recaudo no fue lo suficiente, se quedó corto el país, y que esto pues fue parte de lo que ha generado gran parte de los problemas, el hecho del financiamiento propio de muchos de los proyectos de reformas sociales que tenía el presidente en curso. ¿Qué podemos decir con respecto al recaudo? Bueno, si estamos hablando del recaudo del año anterior, el 2024, este recaudo no se cumplió porque las proyecciones estaban sobredimensionadas. Los cálculos que se hicieron en su momento fueron sobredimensionados. Se hablaba que iba a haber unos arbitramentos que se iban a conseguir por cerca de 10 billones. La dirección anterior de la DIAN estimó una cuota extraordinaria por gestión de más de 13 billones. En realidad no fueron sino cerca de 3 billones. No se contempló debidamente el impacto de las retenciones en la fuente que se hicieron en 2023 y afectaron el recaudo de 2024, y los anticipos también. Entonces, si uno mira todas estas cosas, esto impactó fuertemente el recaudo, y esas fueron las razones por las cuales no se logró el recaudo. Pero si usted mira el promedio, el recaudo real del 2024 en promedio fue superior a todos los años excepto 2023. Entonces tampoco es que haya sido malo el recaudo. Lo que estuvieron mal fue las proyecciones. Este año también considero que las proyecciones están un poco sobredimensionadas. Yo tuve algunas discusiones al respecto, y pienso que sí había un valor yo estimo que entre unos 30 billones de pesos que están por encima de lo que nosotros habíamos calculado.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.